Tengan la gentileza de tomar asiento. Muy buenos días, señoras y señores. Damos comienzo a la séptima versión del Encuentro Empresarial del Sur, ESUR 2012, organizado por Codeproval, con el auspicio de importantes empresas de la región de Los Ríos y del gobierno regional. Damos la más cordial bienvenida a todas las autoridades, empresarios, dirigentes de toda índole, estudiantes, periodistas, representantes de los medios de comunicación, en general a todos los que nos acompañan esta mañana para asistir a este importante evento. Agradeceremos tengan la gentileza de apagar o dejar en silencio sus teléfonos celulares. Muchas gracias. La séptima versión del ESUR 2012 la hemos denominado Descentralización Pública y Privada. Contaremos con la presencia de destacados expositores, entre los que mencionamos a don José Ramón Valente, director ejecutivo de Econsul, don José Inostroza, director ejecutivo del Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile, don Lorenzo Constant, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, don Felipe Pascual, director comercial de Crystal Lagoons, don Jaime Viteri, gerente general de Puertas Woods y director ejecutivo de Patagonia Donuts, don Jorge Vergara, gerente general de Empresas Socoepa, y del ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Pablo Longueira. Nuestro objetivo ha sido convocar a empresarios de la zona sur, desde Temuco a Punta Arenas, donde Codeproval ha sido pionera en la zona en potenciar espacios de diálogo donde se abordan temas de interés en materia económica, inversión y crecimiento en regiones. Para saludar e inaugurar esta séptima versión del Encuentro Empresarial del Sur, dejamos con ustedes al presidente de Codeproval, don Guillermo Schwarzenberg-Betke. Señor Intendente Regional de la Región de Los Ríos, don Juan Andrés Varas, Honorable Senador de la República, don Carlos Larraín, Honorable Diputado, don Gastón von Mühlenbrock, don Roberto del Mastro, don Alfonso Uresti, Alcalde de Valdivia, don Bernardo Berger, representantes de las Fuerzas Armadas y del Orden, concejales, consejeros regionales, señor Ceremi de Economía, don Henry Azurmendi, señores rectores de las universidades de Valdivia, señores cónsules, directores regionales, señores expositores, invitados especiales, señoras y señores empresarios y emprendedores, amigos y amigas. Hoy pedimos disculpas de comenzar un poco atrasado este evento, porque se nos han cruzado el centralismo. De Santiago nos hicieron llegar 2 ministros en el mismo día, lo que
hizo que nuestras autoridades tuvieran que dividirse y tuviéramos que ajustar un poco nuestro horario. Espero que eso nos permita igualmente cumplir con todo lo que tenemos programados. Yo quiero salirme un poco del protocolo para contarles que hoy el intendente Varas está de cumpleaños. Y si ustedes lo permiten, podemos darle una sorpresa. Tenemos simbólicamente una pequeña torta que le va a entregar nuestra directora Margot Cárdenas. Y si ustedes desean, podemos cantarle en este momento. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Probablemente con esta numerosa asistencia de otros de cumpleaños hoy día, así que también valga para ellos este aplauso. Muchas gracias. Hoy, en este encuentro empresarial, volveremos a tratar desde una perspectiva diferente el tema del centralismo, mal endémico que aqueja históricamente a nuestro país. Queremos someternos a una autocrítica y analizar qué responsabilidad le cabe al sector privado en la tarea de descentralizar el país. No existe país desarrollado que opere bajo un régimen centralista. La región metropolitana ha desarrollado y ha crecido, se ha desarrollado y ha crecido irracionalmente, consumiendo enormes recursos del país para solucionar sus problemas de uso de suelo, infraestructura pública, transporte, energía, agua, eliminación y tratamiento de basura y de aguas servidas, etc. La región metropolitana se ha ido desarrollando, igual que los agujeros negros que tenemos en el universo, que han concentrado tal cantidad de materia que ejerce un poder de atracción tan grande que absorbe todo lo que se encuentra a su alrededor, amenazando finalmente con una destrucción generalizada. Las empresas también se sienten atraídas por esa tremenda fuerza de atracción de la región metropolitana. Donde está concentrado el mercado, está la decisión política, se manejan los créditos y las finanzas, se consiguen los permisos y no es necesario invertir en infraestructura pública para permitir el desarrollo de su negocio, ya que esta la pone el Estado. Las empresas no son ni pueden ser instituciones de beneficencia, altruistas. Las empresas necesitan mantener una rentabilidad para enfrentar las inversiones a las que obliga el avance tecnológico y el crecimiento impuesto por la competencia. Se dice que el empresario vive pobre y muere rico, puesto que su emprendimiento lo obliga constantemente a invertir cuanto recurso pueda conseguir para mantener el ritmo que le impone su negocio. La actividad privada es la principal generadora de empleo y por consiguiente el principal generador de valor, bienestar y desarrollo. Es por lo tanto imperativo procurar que la actividad privada se desarrolle armónicamente en todo el territorio nacional. La globalización y la concentración del poder económico en grandes empresas lamentablemente está contribuyendo en el sentido contrario, fomentando el centralismo. Con gran preocupación vemos como cada vez más empresas que han nacido en regiones
que generan sus recursos en regiones se ven obligadas a trasladar sus casas centrales a la capital. En los bancos somos atendidos por un ejecutivo que se encuentra en Santiago, que desconoce la realidad regional. Vemos cómo esta creciente tendencia va distorsionando la realidad, engrosando artificialmente las estadísticas de actividad de la región metropolitana, ya que allí se están pagando los impuestos que se generan en regiones y se están registrando producciones que no se generan en la capital. Hemos creado un círculo vicioso que distorsiona la información, mostrando una actividad mayor en el centro del país, lo que incita a las autoridades a invertir más recursos públicos en el centro, en perjuicio del desarrollo integral del país. ¿Dónde está la responsabilidad del sector privado? Los empresarios hoy deben preocuparse de su responsabilidad social, tarea que las grandes empresas están cumpliendo satisfactoriamente. Sin embargo, a nuestro parecer, nosotros, los empresarios, no solo debemos preocuparnos de quedar bien con nuestros vecinos y con las comunidades que nos acogen, sino que también tenemos una responsabilidad en el desarrollo del país. No podemos fomentar políticas que nos llevarán inexorablemente a un fracaso generalizado. En el último tiempo hemos visto cómo se han generado descontentos populares en regiones, apoyados transversalmente por todos los sectores. Esto demuestra que debemos ser cuidadosos en no echar más leña a ese fuego. Hay muchas señales que pueden dar las empresas que no les cuestan destinar recursos adicionales. Un ejemplo, se pueden pagar los impuestos en regiones. Se puede tener la casa matriz en regiones sin menoscabo de tener los empleados necesarios trabajando en Santiago. Hoy todos los bancos del país están en línea y no habrá diferencia en la fecha del cargo. Los impuestos pagados en regiones aumentarán las estadísticas de actividad de cada región. Nos debemos preguntar si la tendencia de concentrar la actividad privada en la región metropolitana es solo responsabilidad del empresariado o solo del respectivo gobierno. No recuerdo en el pasado un gobierno que en su programa no haya tenido como punto principal la descentralización del país, sin resultado. No, señores, no es solo responsabilidad del sector público y o del sector privado. Necesitamos un marco legislativo que fije las reglas para quebrar esta tendencia centralista. Nuestros legisladores tienen una gran tarea en este sentido. Se debe corregir la distribución territorial del pago de impuestos, específicamente los de beneficio municipal o regional. Como ejemplo puedo citar que los derechos de agua no usados se pagan a beneficio de las respectivas regiones. En el momento de usarse, este derecho deja de pagarse. ¿Qué región podría estar de acuerdo en autorizar la instalación de una hidroeléctrica que tanta falta hace para ser más competitiva en nuestra región, si la región debe dejar de percibir grandes sumas por derechos de agua? ¿Qué región podría apoyar inversiones que lo único que dejan es un cambio en el entorno si los beneficios no se aportan a las arcas ni al desarrollo ni mejoran la calidad de vida regional? Si una región es capaz de producir energía más barata, ¿por qué no se permite que esa energía barata esté a disposición de la respectiva región? Probablemente no habría tanta oposición si esta energía barata atrae inversión privada, que es la que genera empleo y desarrollo. Debemos crear leyes que quiebren el círculo vicioso que nos lleva a generar más centralismo. La tarea entonces es adecuar nuestra legislación para conseguir un equilibrio de la actividad privada a lo largo de todo el territorio. Todos debemos aportar, nosotros como sector privado, el gobierno como sector público y el poder legislativo, para entregar el marco que permita salir del círculo vicioso que nos tiene ocupados por generaciones, sin conseguir el más mínimo avance. Tarea para todos. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Guillermo Schwarzenberg, presidente de Codeproval. Codeproval fue fundada el 12 de abril del año 1989 por un grupo de empresarios que se unieron para crear una institución de apoyo a las demandas e intereses de nuestra región. Y su labor en los 23 años ha dado los frutos esperados, en especial en la consolidación de la región de los ríos. El objetivo institucional ha sido fortalecer, fomentar el desarrollo potencial productivo y económico de la zona. Para la charla inaugural del 7º Encuentro Empresarial del Sur 2012, dejamos con ustedes al señor Intendente de la región de los ríos, don Juan Andrés Vargas. Quisiera en primer término expresar un cordial saludo a los organizadores de este Encuentro Empresarial del Sur, representados ellos por el presidente de Codeproval, mi amigo Guillermo Schwarzenberg. Enseguida, un cordial saludo al honorable senador de la República, que hoy día nos acompaña, don Carlos Larraín Peña, a los diputados don Roberto del Mastro y don Gastón von Mühlenbrock. Está también el diputado don Alfonso Durresti. Un saludo cordial a la gobernadora de Valdivia, doña Macarena Toledo Smith, al alcalde de Valdivia, don Bernardo Berger, a los concejales de la comuna, a los consejeros regionales, a los seremis que hoy día nos acompañan, rectores de universidades, cónsules, directores regionales de servicios, señores expositores e invitados especiales. Antes de comenzar a hablar de aquello que se supone que uno debe hablar en esta oportunidad, que es de región, descentralización, sector público, sector privado, quisiera referirme con gratitud, pero también con algo de bochorno, al episodio recientemente ocurrido. Esta situación, Guillermo Schwarzenberg, del cumpleaños te será cobrada durante muchos años en lo sucesivo. Y quiero compartir con ustedes una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando aquí, pero no sé si ustedes se fijaron que hice un gesto técnico de levantar la torta para soplar la vela. Eso tiene relación con un programa de estos científicos de televisión que vi hace muy poco, en el que un científico químico hacía un cultivo de la superficie de la torta después de que alguien soplaba las velas. Y era horroroso ver la cantidad de bacterias y de bichos que se desarrollaban como producto del soplido de niños o de adultos, era igual, sobre la superficie de la torta. Y para que ustedes sepan, a mayor cantidad de velas que soplar, mayor cantidad de bacterias que se acumulan en la superficie de la torta. Entonces, a efectos de minimizar el impacto, soplar hacia arriba es una buena estrategia. Quiero más allá de esta broma, agradecer de verdad, Guillermo, el gesto, y a todos los amigos que hoy día me acompañan en este aniversario. Bien, y ahora entro en materia. Comenzar un discurso, una ponencia, una charla con una pregunta es un recurso retórico, oratorio extremadamente antiguo, y probablemente el ejemplo más famoso de arte oratorio que emplea
una pregunta para abrir el discurso, es uno que las palabras de Guillermo Schwarzenberg me hicieron recordar muchísimo. Hace 2080 años atrás, en Roma, se generó una situación política muy compleja cuando un patricio, Lucio Sergio Catilina, fue elegido cónsul utilizando abierta y manifiestamente el soborno de los votantes. Y Cicerón pasó una ley que anulaba esa elección sobre la base de que había habido soborno. Y efectivamente lo logró, y los dos cónsules electos fueron privados de la posibilidad de asumir el cargo y se eligió a otros cónsules. Cicerón, que fue el cónsul electo, durante todo su periodo luchó contra las conspiraciones que intentaban subvertir el orden romano, lideradas precisamente por Lucio Sergio Catilina. Y en algún momento Cicerón logró descubrir que efectivamente este complot tenía posibilidad de ser probado, y dio una serie de 4 discursos famosísimos que tomaron de ahí en adelante el nombre colectivo de Catilinarias. Y en la primera Catilinaria, que es una oratio, o sea, un discurso dirigido al Senado, los otros los hizo al pueblo y al Senado, respectivamente. En esa primera oratio al Senado, en contra de Catilina, Marco Tulio Cicerón parte su discurso con una pregunta, y dice Cicerón: "Quo usque tandem, Catilina, abutere paciencia nostra". ¿Hasta cuándo, Catilina, abusas de nuestra paciencia? Y la verdad es que el discurso de Guillermo me ha recordado mucho a esa primera frase de la primera Catilinaria de Marco Tulio Cicerón, porque si uno cambia Catilina por Santiago, se resume extremadamente bien lo que acaba de expresar mi amigo Guillermo, y que estoy seguro la mayor parte de ustedes, o de nosotros debería decir, compartimos. Ese quo usque tandem, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿no? Es una expresión que se aplica muy bien al sentimiento colectivo de las regiones respecto de Santiago, y sobre todo respecto del modo de operar, el modo de proceder del centralismo en relación con nuestros territorios. La tentación, por lo tanto, es bastante evidente. La tentación es abundar en ese discurso y hacer una especie de oratio ciceroniana sobre la base de aquello que nos duele, de aquello que nos hiere, de aquello que nos falta. Sin embargo, creo que es preferible evitar esa tentación y más bien estructurar el discurso sobre la base de otras preguntas que, en homenaje a Cicerón, también partan con un ¿hasta cuándo? Y voy a evitar esa tentación por 2 razones. En primer lugar, porque esa oratio ya la hizo magníficamente Guillermo, representando a Codeproval. Y enseguida, porque me parece también que es razonable, que es correcto, que es conveniente formularse además algunas otras preguntas que pueden ser interesantes de responder, aunque sea parcialmente. La primera pregunta que yo quisiera realizar es: ¿qué hemos hecho como región? ¿Ha valido la pena esos 30 años de lucha de hombres y mujeres comprometidos con una idea de que Valdivia merecía volver a tener estatus de división de primera categoría en el territorio nacional? No quiero referirme aquí a los logros en particulares de este gobierno. Quiero referirme más bien a aquello que hemos conseguido colectivamente como región al erguirnos en región, al transformar la antigua provincia de Valdivia en región de los ríos, en dividirla
en las provincias del Ranco y de Valdivia. La aproximación creo que vale la pena de ser realizada, esencialmente porque en Valdivia tenemos un capital humano extraordinariamente culto, extraordinariamente preparado, y que por lo tanto, como todas las personas extremadamente cultas y preparadas, tiende a ser pesimista. Alguien dijo que un pesimista es un realista con información. Pero yo creo que nosotros podemos hacer una reflexión no tan pesimista. Yo creo que tenemos bastantes cosas en las que podemos hacer una reflexión francamente optimista. No quiero para nada insinuar que esté todo bien. No quiero para nada insinuar que no queda nada que hacer. Muy por el contrario. Lo que quiero insinuar simplemente es que tenemos una base desde donde seguir construyendo región, desde donde seguir construyendo la lucha contra el centralismo, desde donde seguir construyendo igualdad territorial. ¿Cuál creo yo es esa base? ¿Qué es lo que hemos ganado como región de los ríos? ¿Qué es lo que hemos ganado después de esta lucha de 30 años que concluyó el 2 de octubre de 2007 con la fundación de la región de los ríos? Creo que uno puede estructurar la respuesta en muchos planos, pero quiero aquí referirme solamente a 3 de esos planos. Uno, cómo se ha comportado la dinámica económica de la región general, en virtud del esfuerzo público y del emprendimiento privado, en virtud de la generación de esfuerzos desde el aparato del Estado y la capacidad de los agentes privados de producir riqueza ejercitando su libertad, de dar empleo ejercitando su libertad. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que hemos conseguido en la región de los ríos? Primera perspectiva. La segunda perspectiva es la perspectiva de si hemos o no logrado algo en el terreno de la descentralización interna. Es decir, si hemos sido capaces de producir desarrollo al interior de la región sin replicar los errores que nosotros le imputamos a Santiago respecto de sus regiones y que, por cierto, también le imputábamos a Puerto Montt respecto de sus provincias, como Valdivia, como son. Y el tercer plano es el siguiente. Hemos sido capaces en la región de, desde el punto de vista administrativo, innovar de alguna manera, es decir, crear estructuras, hacer funcionar mecanismos que nos permitan mejorar nuestra eficiencia en la gestación de un desarrollo productivo que nos ayude a llegar efectivamente a ese estadio tan deseable socialmente que es el desarrollo. En esos 3 planos de respuesta quisiera yo intentar una contestación a la pregunta que acabo de formularles. Tengo solamente 3, no se asusten, de estas láminas que dan cuenta de que en verdad ha valido la pena constituirse como región si lo miramos desde el punto de vista de la dinámica económica. Ustedes tienen ahí datos interesantes que creo que vale la pena resaltar. Desde el 2008, recuerden que el 2007 para efectos de región no vale, desde el 2008 hasta el 2012 cuando están disponibles, de crecimiento según el INASER y el INE, del número de empresas que se han creado en la región, del Producto Interno Bruto regional según la información del Banco Central y del desempleo regional según también las especificaciones del Instituto Nacional de Estadística. Si ustedes miran esas cifras, las comparan además con las cifras nacionales que están puestas en los 2 últimos casos ahí abajo, y se van a dar cuenta de que tenemos mucho de lo que alegrarnos. En crecimiento hemos acumulado en los últimos 5 años un 26% de crecimiento económico. Esto nos sitúa dentro de las 3 regiones que más crecen en el país. Quiero decir una cosa que he repetido más de alguna oportunidad. La única vez que la región de los ríos ha salido como titular en primera plana, en la parte de arriba de un diario de circulación nacional, el Mercurio, es a propósito de este crecimiento. Fue un titular de hace 8 o 9 meses atrás que decía simplemente: Coquimbo, Atacama y los ríos lideran
el crecimiento regional del último quinquenio. La región de Los Ríos, desde luego, no salió en el Mercurio cuando se constituyó como región, pero sí como un reconocimiento a los logros que hemos alcanzado como región hace muy poco tiempo atrás. Esta es una cuestión que nos tiene que hacer sentir orgullosos, tanto como actores privados, que son los artífices fundamentales de este logro, cuanto como actores públicos, más allá de signos de gobierno, que hemos sido capaces de generar las condiciones globales para que esto ocurra. Un 26% de crecimiento regional en los últimos 5 años es una enorme potencialidad en materia de agregación de valor, en materia de generación de empleo, en materia de productividad, en materia de calidad de vida, en materia de superación de la pobreza, en materia de reducción de las brechas de desigualdad. En materia de creación de empresas, hemos sido capaces de mantener durante los últimos años cifras cercanas a los 2.000 nuevas empresas por año. Sabemos, evidentemente, que no todas estas empresas perviven al cabo de 5 años. De hecho, estadísticamente, la mayor parte no continúa, fracasa al cabo de 5 años. Pero una o dos de esas 5 empresas, es decir, un 20 o un 40%, sí sobrevive al cabo de 5 años. Y estas son pequeñas empresas que producen crecimiento, que producen agregación de valor, que producen riqueza. En relación al Producto Interno Bruto, se han dado fenómenos muy interesantes. Si ustedes miran los promedios nacionales de los 3 últimos años y miran el promedio de la región, van a ver como siempre la región ha estado por sobre el promedio nacional. Y lo notable es que en el último año ese gap, esa diferencia entre el promedio nacional y el promedio regional se ha incrementado muy fuertemente. Vean ustedes como en plena época de la crisis el país estaba en una situación recesiva con menos 1% y nosotros en cambio un pelillo por sobre el cero, números azules 0,1. El año 2010, promedio nacional 6,1, 3. Y este año, cifras que se conocieron hace muy poquito tiempo, hace una semana atrás, promedio nacional 6,0 de PIB, de aumento respecto al año anterior, región de Los Ríos 8,5%, 2,5 puntos por sobre la media nacional. Este es un logro también realmente significativo y que creo que conviene destacar para ver cuál es la base desde la cual partimos. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo rebota esto en esa materia que es tan sensible, que es el empleo? No puede hacerlo de otra manera. Hemos ido mejorando nuestra performance, nuestra gestión del empleo de una manera muy significativa. Si ustedes se fijan, el año 2010, región 10,9, promedio nacional 9,1, en cambio, el 2010, bien digo, y hoy día, el 2012, las últimas cifras nos indican que estamos en un 5,3 y el promedio nacional en un 6,5. Pero se acaba de conocer en el día de hoy una cifra que es todavía más significativa. Nosotros hemos tenido permanentemente un problema de desempleo estacional en invierno. Por lo tanto, era esperable que de ese 5,3 subiéramos un poco en esta última medición. La pregunta que nos hacíamos era, ¿cuánto vamos a subir? Y sobre todo, ¿cuánto vamos a subir en relación al año pasado? Porque la meta ahí es subir menos que el año pasado en desempleo. Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a comportar como región en relación al resto del país? Y las cifras son realmente extraordinarias. La cifra del último trimestre móvil es de 6,2, subimos de 5,3 a 6,2, es decir, solo un 0,9%. Lo importante es que el año pasado, en el mismo trimestre, teníamos un 9%. Es decir, hemos bajado un 2,8 respecto del mismo trimestre del año anterior. Y somos la segunda región que más baja el desempleo en todo el país. Estos son resultados que para la gente trabajadora, para la gente que se levanta todos los días a un trabajo, o peor todavía, a buscar un trabajo, son realmente significativos. Quiero decirles que hay ciertos ámbitos de la actividad económica regional en donde tenemos una situación de escasez de mano de obra. El sector agrícola, por ejemplo, es claramente uno de ellos. Hay agricultores que se quejan y me dicen, intendente, no encuentro quién me reemplaza el capataz que se me acaba de ir. Bueno, le digo yo, pague más. Ese es un buen problema. Es un buen problema.
Para nuestra gente ese es un gran problema y es una gran noticia. De manera entonces que desde el punto de vista de la dinámica económica regional tenemos claramente de qué alegrarnos, tenemos claramente de qué enorgullecernos como actores privados, como actores públicos, y quiero hacer un reconocimiento también aquí a lo que en teoría comparada se denomina el tercer sector. Aquellos actores como las universidades, como los centros de investigación, que sin fines de lucro o a veces con ello generan preocupación por objetivos de interés general y convergen de esa manera con los esfuerzos del Estado. Ese es un plano de respuesta con respecto a si ha valido o no la pena ser región. Pero probablemente hay todavía otro plano de respuesta que es más significativo y que me gustaría mencionarlo. Si ustedes se fijan en el gráfico que está puesto en esta lámina, se concentra solamente en dos aspectos de la inversión pública. En primer lugar, en la inversión en obras públicas y en segundo lugar, en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Porque para efectos de ver si nos ha convenido o no convenido, para decirlo en términos coloquiales, si ha sido o no un buen negocio ser región, esta es probablemente la mejor muestra indicativa. ¿Hemos sido capaces de incrementar los niveles de inversión pública en la región de manera significativa o no? Y el gráfico, a mi juicio, es lo suficientemente indicativo como para estar muy contento. Obras públicas, dicho sea de paso, el 85% de obras públicas es vialidad, es decir, puentes y caminos, ha incrementado su presupuesto de una manera verdaderamente significativa. A partir del año 2007, que invirtió en la región 16.000 millones de pesos, tenemos hoy día una realidad en la que vamos a invertir 59.000 millones de pesos. Pasar de 16.000 a 59.000 millones de pesos en apenas un lustro, 5 años, es realmente un éxito muy significativo y que no se debe a ninguna otra cosa que a la suma de dos circunstancias. Primero, al hecho de constituirse como región, que nos habilita efectivamente a exigir al Estado Central, a pedir al Estado Central aquello que sentimos que efectivamente el Estado Central le debe a la región. Y dos, segunda circunstancia que posibilita este incremento, al hecho de que tenemos en la región una plétora de profesionales competentes que han sido capaces, sin distinción de gobierno, transversalmente, de generar una cartera de proyectos que sea suficiente para efectivamente invertir estos recursos adecuadamente en nuestros territorios. Quiero aprovechar de felicitar al Ministerio de Obras Públicas, que ha tenido una gestión verdaderamente espléndida en esta materia. Y la otra bolsa en donde nosotros podemos escudriñar para ver si ha valido la pena esta lucha de 30 años, es la bolsa que manejamos los consejeros regionales y el intendente. El Consejo Regional de los Ríos maneja un presupuesto con una cierta libertad, restringida, como hemos conversado en algunas otras oportunidades, pero con una cierta libertad, que se llama Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Pregunta: ¿cuánto del FNDR de la región de los lagos se invertía en la antigua provincia de Valdivia? Promedio, en valor actualizado, de los años 1997 a 2007, es decir, los 10 años anteriores a la región, promedio, 6.000 millones de pesos. Miren las cifras que estamos invirtiendo hoy en día. El 2008, 17, el 2009, 28, el 2010, efecto terremoto, 23, el 2011, 32, y hoy día estamos llegando a 39.000 millones de pesos. Esa cifra de 35 es el marco anterior, la cifra que tenemos hoy día es de 39.000 millones de pesos. Entre paréntesis, aprovecho de decirle a los amigos consejeros regionales que nos acaban de dar 500 millones de pesos más después de la solicitud que hicimos en relación con los derechos de aguas no utilizados que nos habían decretado solo parcialmente el Ministerio de Hacienda, y que hubo una gestión ejecutiva que permitió revertir esa situación. Así que tenemos todavía $1 millón más para invertir en nuestra gente. ¿Qué adicionalmente puede decirse de esta inversión? Estamos corrigiendo en el Consejo Regional, y quiero aprovechar de hacer un reconocimiento muy especial a mis amigos consejeros regionales. Estamos corrigiendo en la región
inequidades que se venían produciendo desde hace mucho tiempo. Y estamos generando un modelo de distribución de recursos que hemos denominado desarrollo con equidad territorial. Porque, como lo dije al comienzo de estas palabras, no queremos repetir en la región de los ríos los errores que cometió Puerto Montt con sus territorios y que otras capitales regionales cometen con sus territorios. No queremos repetir o replicar en la región de los ríos las equivocaciones que ha cometido Santiago con sus regiones. Y por eso queremos que los municipios se sientan tratados con justicia. En este sentido, un modelo que partió discutiéndose mucho a propósito de un pequeño fondo, que es una especie de subfondo del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el FRIL, Fondo Regional de Iniciativa Local. Ese modelo de distribución de recursos que se basa en criterios objetivos como la cantidad de población, la cantidad de pobreza, la cantidad de desempleo, la dispersión geográfica, la lejanía, ese modelo de distribución lo hemos hoy día expandido a todo el presupuesto regional y generamos un modelo que hace que los municipios se sientan tratados con absoluta equidad. Y además hemos transferido capacidad de decisión a los gobiernos locales de una manera como antes no se había visto. Son los municipios los que le dicen al Consejo qué proyectos quieren financiar hoy y qué proyectos prefieren postergar para más adelante. Son los municipios los que asumen la responsabilidad por la gestión de sus proyectos en la mayor parte de los casos. Y esa es una transferencia de poder hacia la gente, hacia quienes están más en contacto con los problemas cotidianos, que es verdaderamente significativa y que me gustaría aquí también resaltar de manera muy fuerte. De manera entonces que, si ustedes ven estas cifras, no podrán sino concordar conmigo en que esa pelea que durante 30 años dieron muchos, veo algunos de esos gestores de la región, de esos parteros de la región aquí presentes, y quiero darles un saludo y un agradecimiento muy cordial. Ese esfuerzo de parto de una nueva región ha valido sin duda alguna la pena. Obras como las que estamos desarrollando hoy día, quiero mencionar solamente tres a la pasada: la pavimentación del anillo de circunvalación del lago Ranco en todo el tramo que falta hoy día entre Iligüe y Calcurrupe, una obra maravillosa, gigantesca, con una cantidad de recursos que en el Ranco no se habían invertido hace muchísimos años y que va a generar una potenciación del turismo en toda esa zona, la orilla sur del lago Ranco, verdaderamente increíble. El mismo acceso a Valdivia, que nos molesta todos los días, pero que sin duda alguna va a generar una calidad de vida muy distinta para todos quienes vivimos en la capital. Y no digamos nada de esa obra sintomática de la creatividad, del ingenio y de la capacidad de nuestra gente, que es el Puente Caucao. Todas esas son obras que desde el punto de vista de los recursos habían sido impensables sin constituirse como región. Así que creo que esta ha sido una lucha que ha valido sin duda alguna la pena, y que nos genera de nuevo un piso desde el cual seguir dando una batalla importante por la equidad territorial a nivel del país. Y finalmente una última muestra, un último plano de respuesta a si ha valido la pena o no ser región. Hemos sido capaces en la región de innovar en la limitada medida, por cierto, de las posibilidades constitucionales, legales y reglamentarias. Hemos sido capaces de innovar dentro de ese marco bastante estrecho que nos pone el ordenamiento jurídico, en la administración, en la gestión de la región, en el fomento del desarrollo productivo. Hay muchas materias en las que sí hemos sido capaces de innovar. Hay muchas materias en las que otras regiones con mucho más antigüedad nos están mirando y nos están copiando. Quiero compartir con ustedes que hay muchas materias en las cuales consejeros regionales de otros lugares, dirigentes políticos de otras regiones vienen a la región de los ríos a enterarse de cómo hacemos las cosas. Hay en este sentido una multitud de ejemplos. Mis amigos consejeros regionales son testigos de cómo hemos ido generando mecanismos, generando procedimientos que nos permiten acelerar la inversión, que nos permiten ser más eficaces y más eficientes en la inversión, que nos han permitido además llegar a niveles de ejecución presupuestaria que nunca se habían visto en la región. Pero yo quiero destacar simplemente un ejemplo concreto, que además está muy imbricado con el desarrollo de esta actividad, que es el Encuentro Empresarial del Sur, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo. Hace unos años atrás el Estado creó las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo dependientes de Corfo. Ese fue un modelo que objetivamente fracasó, y el Estado lo que permitió
fue, mire, reemplácelos con corporaciones que sean fundamentalmente financiadas por el gobierno regional. Esto nos planteó en el Consejo Regional de los Ríos la pregunta, ¿vale la pena avanzar por ese camino? ¿Cómo estructuramos una corporación de desarrollo que sea de verdad funcional a los intereses del desarrollo productivo de la región, que garantice transparencia absoluta, pero también mayor eficacia en la distribución y en la generación de mecanismos de asignación de recursos y de proyectos que la que tiene el propio Consejo? No voy a entrar en detalle porque no quiero desde luego aburrirlos, pero quienes estén interesados pueden conversar esta materia posteriormente con el gerente de la corporación, con algunos de sus directores, con los consejeros, con el Ceremi de Economía, si es que lo pillan por aquí, creo que ya no. Porque aquí realmente hay una demostración palmaria de cómo en la región hemos sido capaces de consensuar transversalmente un mecanismo que nos permite incidir en el desarrollo productivo de la región de una manera que no lo podemos hacer directamente como Consejo Regional o como Gobierno Regional. Tenemos una estructura fundamentada en la personalidad jurídica de derecho privado sin fines de lucro, que está estrictamente ligada al Consejo Regional, que está estrictamente ligada además al Gabinete Económico y que está estrictamente ligada, por cierto, al intendente que asume el rol de presidente del directorio de esa corporación y que asume también la responsabilidad finalmente política de su gestión. Pero en donde tenemos además incorporada a la malla completa del sistema productivo de la región en la asamblea y en el directorio. Veo aquí también algunos miembros de esa asamblea y algunos miembros de ese directorio que pueden dar fe de cómo en esta corporación hemos generado una auténtica palanca, un auténtico brazo armado del gobierno regional, de su consejo, para la promoción de la actividad económica, de la productividad y del desarrollo productivo en la región de los ríos. Así pues, creo que el ejercicio, la larga batalla de constituirse como nueva región, al cabo de 5 años lo podemos valorar como un ejercicio útil, como un ejercicio que efectivamente ha sido productivo, que ha rendido frutos y los ha rendido en abundancia. Creo que le tenemos que hacer un reconocimiento agradecido a quienes durante tanto tiempo dieron esa batalla, porque es evidente que es una batalla que ha valido la pena. Dicho eso, es decir, establecido que tenemos una base desde la cual alegrarnos y enorgullecernos, quiero continuar con otra pregunta que tiene que estar precedida de una explicación. Lo esencial, casi siempre está definido en filosofía como aquello que es necesario y al mismo tiempo suficiente. Aquello que es necesario y al mismo tiempo suficiente. Entonces la pregunta que quiero hacerme retóricamente y hacerles a ustedes es: ¿todo esto que acabamos de reseñar era necesario? A mí me parece que indudablemente era necesario. Todos los habitantes de la antigua provincia de Valdivia sentíamos esa necesidad, sentíamos que el Estado de Chile tenía una deuda con nosotros, que había una situación de inequidad y de injusticia que había que saldar. Pero la siguiente pregunta ¿es todo esto suficiente? Y yo creo, y ahí coincido abiertamente con mi amigo Guillermo Schwarzenberg, que no. Todo esto es bueno, sin duda alguna, todo esto es conveniente, sin duda alguna, todo esto ha sido necesario, absolutamente, pero no es aún suficiente. Falta descentralización, falta empoderamiento de las regiones, falta generación de potencia regional en al menos 3 ámbitos que yo quiero mencionar y que no quiero detenerme en explorar demasiado, y que simplemente quiero limitarme a insinuar de manera tal que después puedan ser objeto de debate o de discusión o de olvido simplemente. En primer lugar, en el plano político, tenemos todavía una administración determinada por la ley que no se condice con lo que dice la Constitución.
Tenemos una constitución que dice que el Consejo Regional debe estar constituido por consejeros electos por la gente, y todavía estamos con consejeros electos de manera indirecta por los concejales. Esto, que puede parecer una cosa menor, no es en realidad una cosa menor. Porque en la medida en que el Consejo Regional esté constituido por personas directamente elegidas por la ciudadanía, y desde luego quienes ejercen hoy el cargo de consejeros regionales tienen méritos más que sobrados para ser elegidos por la ciudadanía, en la medida en que ello ocurra, digo, la capacidad de influencia política, la capacidad de gestión, la capacidad de presión hacia el gobierno central va a ser singularmente distinta. Singularmente distinta. Y es por eso extraordinariamente conveniente que discutamos en el Congreso, señores parlamentarios, el proyecto que el presidente Piñera ha enviado a su consideración en torno a dos órdenes de materias distintas. Uno, la elección directa de los consejeros regionales en cumplimiento de un mandato constitucional, y dos, el rediseño de las competencias de los gobiernos regionales. En ambas materias hay, sin duda alguna, mucho que pueden los parlamentarios aportar. Los consejeros han sido particularmente críticos respecto del segundo de los proyectos de ley. Creo que hay que poner atención a esas críticas, o al menos algunas de ellas que son muy fundadas, pero es indudable que la dirección general de generar mayor peso político en los consejos regionales, que ha tomado como propio el gobierno del presidente Piñera mandando este proyecto de ley al Parlamento, es la dirección correcta desde el punto de vista de la mayor descentralización política. Solo en la medida en que tengamos cuerpos regionales de mayor capacidad de influencia política, vamos a ir generando otros cambios en los dos otros planos que les acabo de mencionar, en lo económico y en lo administrativo. En lo económico, a no dudarlo, falta muchísimo todavía para generar una cancha auténticamente pareja. En sus palabras iniciales, el presidente de Codeproval ha mencionado una serie importante de ítems en los que efectivamente podría ser necesaria una intervención estatal para generar un emparejamiento de la cancha que posibilitara un desarrollo productivo igualitario de carácter territorial. En materia fiscal, impositiva, no hay ninguna duda que se puede avanzar mucho sin transgredir los principios fundamentales que rigen el derecho tributario en Chile. Manteniéndose dentro de la estructura es posible avanzar mucho en materia fiscal, en esta materia, para generar desarrollo territorialmente equilibrado en el país. Creo que en materia de subsidios es también perfectamente posible avanzar mucho en ese sentido. Nosotros tenemos una política que tiende a fijarse únicamente en las zonas extremas, Arica por un lado, Aysén, Magallanes por el otro, eludiendo un hecho geográfico que yo en alguna oportunidad, me parece que en esta misma instancia el año pasado hice presente. Efectivamente Chile tiene zonas extremas, no hay ninguna duda, pero Chile, dada su configuración geográfica, tiene un costo del centralismo que es lineal y gradual. Vale decir, la situación que afecta a Magallanes en un 100%, afecta a Aysén en un 90%, pero afecta a Puerto Montt en un 80%, afecta a Los Ríos en un 70%, afecta, y así sucesivamente. Probablemente el precio de la benzina sea el mejor ejemplo que nosotros podemos dar de este centralismo lineal y gradual que se da en Chile y que probablemente sería sano corregir junto con otras cosas. Quiero, sin embargo, poner el acento en una materia en la cual el gobierno ha avanzado fuertemente y que tuvimos oportunidad de conocer ayer, precisamente de labios de Jorge Atton, el subsecretario de Telecomunicaciones. De aquí a diciembre del 2013, el costo de la llamada a larga distancia va a ser exactamente igual que el costo de la llamada local. Y esto, que parece una cosa pequeña, es un signo, es un símbolo absolutamente claro de aquello a lo que tenemos que llegar si que queremos generar en Chile auténtico desarrollo territorialmente equitativo. Desde diciembre del próximo año vamos a tener una situación en la cual al empresario de Valdivia le va a costar lo mismo llamar a la casa del lado o a la empresa del lado que llamar a Santiago. Y eso debiéramos lograrlo en, ojalá, la mayor cantidad
de ámbitos posibles de la actividad productiva, de manera que efectivamente posibilitaran un desarrollo que no se concentre exclusivamente en la capital de la nación. Y desde el punto de vista administrativo queda todavía muchísimo que avanzar. En el Consejo Regional somos testigos cotidianos, más bien somos mártires cotidianos, de la cantidad gigantesca de trabas administrativas que la legislación pone a la gestión regional. Después de mucho insistir, partiendo por esta región, el Ministerio de Hacienda ha decidido incluir en el proyecto de presupuesto que se va a enviar al Parlamento algunas normas sobre flexibilidad en la ejecución presupuestaria. Yo quiero pedirles a mis amigos parlamentarios, senador Larraín, diputado Durresti, diputado von Mühlenberg, diputado del Mastro, que pongan atención a esas glosas novedosas del proyecto de ley de presupuesto. Porque son tímidas, aún, pero aún tímidas van a significar una posibilidad muy grande de mejora en la gestión de la administración regional. Traten de sacarlas adelante porque realmente vale la pena confiar en las regiones. Vale la pena generar espacios de libertad y, por cierto, de responsabilidad en las regiones. Vale la pena confiar en los consejos regionales. Ahí hay todavía mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Con pequeñas modificaciones se pueden avanzar grandes zancadas. En fin, no quiero aburrirlos más, quiero simplemente terminar estas palabras diciéndoles de nuevo en formato de pregunta y después de haber con de nuevo esa pregunta ciceroniana que nos recordó las palabras del presidente de Codeproval, us quetandem, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que hablar de centralismo, en primer lugar, y de descentralización? Bueno, a mí me parece que tendremos que seguir hablando de centralismo y de descentralización sencillamente hasta que no quede ninguna desigualdad territorial por corregir. Y no debemos cansarnos en eso. Y yo quiero agradecerle a los organizadores de este encuentro que insistan en este tema de manera permanente y de manera constante, porque solo esa insistencia, lo sabemos muy bien por la experiencia de la creación de la región, es solo esa gota que golpea la roca con permanencia, con constancia y con asiduidad, la que finalmente va a terminar por generar un cambio. Seguiremos entonces discutiendo, seguiremos dando una pelea importante por las regiones mientras haya una desigualdad territorial que corregir. ¿Hasta cuándo esta lucha? Hasta que haya una situación en la cual podamos efectivamente decir que las regiones han contribuido al desarrollo del país y que el desarrollo del país se ha construido sobre la base del desarrollo de las regiones. Yo quiero terminar estas palabras simplemente expresándoles un compromiso personal. Desde el cargo en el que he tenido el honor de ser designado y desde cualquier situación en la que me encuentre en el futuro, tendrán en mí un combatiente más, un soldado más en esa lucha contra el centralismo, pero que es una lucha esencialmente por las regiones, desde las regiones y para las regiones. Muchas gracias. El Paz de la ciudad es una vía peatonal y para bicicletas